Entre periodistas. Como colofón, un discurso para la historia, el de la despedida de Ricardo Trotti como director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, después de 30 años de intensa labor para fortalecer este importante esquema de libertad y de organización de América Latina. Aquellos primeros días al principio de 1993, creo que las formas de la CIP y el contexto de entonces han cambiado, pero la eficiencia de la institución para luchar por la libertad de prensa es incólume y siempre ha permanecido. Quiero agradecer primero, y sé que me voy a olvidar de muchos, y espero que no se olvido, todos se reconozcan. Pero bueno, agradezco muy especialmente a Raúl Kleiserwood, que fue quien de repente en 1992, antes de que yo entre a la CIP, realmente me contrató, y de ahí empecé con pasos de bebé a trabajar con muchos de ustedes. Y nunca sentí que nadie era jefe, sino que cada día construía amigos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, los primeros pasos que tuve con la CIP, con Daniel Orbillo, y que todavía hoy, 31 años, pese a su silla, nos acompaña? Y también con grandes hombres y mujeres, y digo mujeres porque fui de la mano de las presidentas Diana Daniels, María Elvira Domínguez y tantas otras. Creo que son grandes hombres y mujeres del periodismo, también como caminé junto a Gustavo Mome y a muchos otros presidentes de la CIP, con Michael, y también a muchos presidentes del comité ejecutivo, como Gabriela Vivanco, anteriormente con Jorge Canaguati, y así podría nombrar una lista increíble de mujeres y de hombres con los que tuve que trabajar. Los presidentes de comisiones de libertad de prensa, con los que realmente me nutrí en mi carrera, desde Carlos Jornet, actualmente nuestro querido íntimo Rafael Molina, que ya no está con nosotros, con Edward Seaton, que tampoco está, con Scott Schurz, también con otra gente que estuvo en otras épocas y ya no están con nosotros, desde Eduardo Ulibarri, y obviamente con Danilo como presidente de Comisión de Libertad de Prensa, con quien iniciamos a dar muchas batallas en muchos lugares del hemisferio. Pero creo que, y me estoy olvidando de muchos, y muchos son ustedes los que están aquí justamente en esta sala, y podría estar 3 horas nombrando y dando nombres. Pero lo que sí creo que es la fortaleza. Gracias, Carlos, por enseñarme a respirar. Creo que vamos a poner una academia de yoga y meditación. Pero lo más importante de esta sociedad, y lo que uno se lleva, es cómo de generación en generación, desde hace 30 años, y por todo lo que sé y he leído de la historia de la CIP, por 80 años o más, en 100 años atrás, ¿qué sería? 1923. Ahí nace la CIP en Chile, un encuentro de editores y de gobiernos en una asamblea que tuvieron en Chile, y surge la idea de los periodistas de tener una organización que los pueda representar. De ahí salta 1926 en Washington, en la época del presidente Coolidge, donde enfrente de la OEA, entre varios editores americanos y latinoamericanos, dicen: hagamos esta organización, que tuvo otro nombre y después se convirtió
en la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo que rescato de toda esa historia es la convicción de cada uno de ustedes en luchar por la libertad de prensa y la democracia, la libertad de expresión. Pero sobre todo, lo más rico de esta institución es como el conocimiento se fue, el conocimiento, la sabiduría se fueron transportando de generación en generación para seguir convenciendo a los que hoy actualmente estamos aquí. Pero tenemos un respaldo de 100 años de grandes hombres y mujeres del periodismo no funciona mucho a veces. De grandes hombres y mujeres del periodismo que siempre estuvieron convencidos de que no puede haber sociedades sin libertad de prensa. Tal como lo dijo Gabriela, quiero felicitar y agradecer muchísimo a Marta Estrada, Melo Jiménez, Paola Lluve, Ana María Pérez, Mariana Belloso y Horacio Ruiz y Julieta Long, que son parte del personal y del equipo que ha trabajado todos estos años conmigo y hacen que esta institución siga hacia adelante. Y también quiero destacar que tuve el privilegio y tendré el privilegio de seguir trabajando con Carlos Lauría desde que el 1 de septiembre estuvo con nosotros, y es un privilegio tener un periodista de ese calibre enfrente de la oficina administrativa de la CIP. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero resaltar que este fue un año muy, pero muy productivo. Lideramos muchas actividades en las que ellos ya han nombrado, entre ellas estas 2 misiones internacionales de libertad de prensa, y tuvimos 14 negociaciones con gobiernos, con gente de gobiernos, en materia de negociar que remuneren económica y moralmente a familiares de periodistas asesinados. Expusimos nuestra posición como experto ante los congresos de Chile y Ecuador cuando nos pidieron trabajar con ellos, no trabajar, sino hablar sobre leyes que estaban impulsando, que la CIP estaba totalmente en contra. Coordinamos a más de 120 personas en 22 países en la creación de los resultados del índice. Emitimos 108 comunicados sobre violaciones a la libertad de prensa, más de 200 cartas de resoluciones que hemos enviado a los gobiernos. Y yo diría que lo más importante de toda esa lucha, creo que lo expresó muy bien Jornet ayer justamente, es que ayudamos en los cambios de políticas públicas en México, en Costa Rica y Panamá. Si la CIP no hubiera estado presente con esa prédica, no se hubiese logrado. También revitalizamos nuestra alianza, como estuvieron comentando, sobre Google. Organizamos CIPConnect, ya se estuvo hablando. También hicimos más de 40 webinars donde participaron este año más de 3.000 personas, periodistas sobre todo. Hicimos programas bien relevantes en las asambleas de abril y esta en México, y organizamos la tercera cumbre sobre desinformación, que fue en forma virtual. Pero en Miami tuvimos una conferencia presencial sobre periodismo ENI, nos había acompañado Cynthia Hudson de CNN. Un taller hicimos también con la UNESCO sobre tecnología y derechos humanos, y otro sobre periodismo con Florida International University en Miami. Nuestras autoridades participaron en el Congreso de CLAEP, particularmente Michael Greenspan estuvo acompañando a Juan David Bernal, nuestro nuevo director ejecutivo de CLAEP, nuestro sistema de acreditación de universidades. También Mike estuvo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO, que se celebró en Nueva York, y hace unos días, como decía Gabriela, tanto Roberto Rock, Michael y Carlos Lauría estuvieron participando activamente en el Día Internacional para poner fin a la impunidad. Y quiero recordar que ese Día Internacional de la Impunidad, que celebra la UNESCO y se celebra en el mundo entero, es parte de la agenda de la CIP. Ese día
existiría si la CIP no hubiese hecho en 1997 la cumbre hemisférica sobre crímenes contra periodistas asesinados, crímenes impunes contra periodistas asesinados. A partir de esa cumbre, la UNESCO toma la resolución 120, que Danilo recordará muy bien, que se impulsa en la Asamblea General de la UNESCO, que es la primera resolución en el mundo que hay en materia de crímenes contra periodistas. Es decir, esa fue una lucha que surge de aquella asamblea de la CIP en 1997. Y también de aquella asamblea de 1997 en Guatemala surge un plan de acción que, además de esta resolución de la UNESCO, otra en la ONU, también surge la idea de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que no existía. Relatoría que luego, gracias al apoyo del presidente Bill Clinton y de una delegación de gente de la CIP, en el caso como Danilo, surge y se crea la Relatoría Especial de la OEA. Lo expreso de esta forma porque a veces en las grandes organizaciones del mundo hay poca memoria donde surgen este tipo de situaciones relevantes para la historia y el futuro, que fueron creadas por la CIP, sola, y luego acompañada por muchísimas otras instituciones, como el Comité de Protección de Periodistas, que tuvimos ayer a Joel Simon, Reporteros Sin Frontera, Artículo 19, etc. Muchas organizaciones que se unieron a la CIP y también organizaciones nacionales, como ADEPA, y saludo ahora al presidente de ADEPA, en este caso nuestro querido Martín Echeverres, presidente de Comisión Legal. Y también toda esa lucha es la que ha fortalecido al sistema interamericano y al sistema mundial de derechos humanos por cosas que se han hecho en este tipo de asambleas y la prédica continua que tiene la CIP ante otras instituciones y las peleas que continuamente da, como la pelea actual por el tema del derecho de propiedad intelectual, que sea reconocido a nivel de las plataformas digitales. Hoy vamos a tener a Paul Deegan, a quien saludo, que ya es socio de la CIP News Media Alliance. Más de 800 medios de Canadá se unieron a la CIP, así como News Media Alliance de Estados Unidos con más de 2.000 medios, ADEPA con más de 100 medios, ANJ de Brasil y todas las otras organizaciones que podemos nombrar, la Sociedad Dominicana de Diarios, como en el caso de Miguel Franjul o Percio Maldonado. A todos ellos, muchas gracias, porque uniéndose, como dijo Silvia, a la CIP hacemos mucho más fuerte al periodismo y a la libertad de prensa. Como parte de nuestras actividades, todos los días llegamos a 18.000 personas con nuestro newsletter, relanzamos nuestra revista Hora de Cierre, alcanzamos más de 1.000 videos de enseñanza, tenemos nuestro canal de YouTube de la CIP, que ahora vamos a sobrepasar con todo lo que se ha dicho en esta asamblea. Y en materia de sustentabilidad, quiero complementar el informe de Gabriela con dos rubros intangibles que no están en los libros de contabilidad, pero hablan de la fortaleza de la CIP. Y tienen que ver con, uno, los ingresos en especie. Hay muchas organizaciones, muchas empresas privadas, como Arctic, Dos al Cubo, de Argentina, que están contribuyendo con nosotros. También saludo a la gente de la UNESCO, a CADAL, a la Voz de América y también a la Universidad AIE de Madrid, con quien tuvimos con Gabriela Cañas, que ese fue nuestro gran anfitrión, y hoy tenemos a la presidenta de EFE entre nosotros, y también a la Universidad de la Libertad, como tuvimos el día previo a esta asamblea. Son todos anabólicos a la CIP, de gente que está contribuyendo para que esta organización sea cada vez más grande. Ya por último, también quiero mencionar
las cuestiones intangibles, un poco lo decía también Gabriela y otros, ustedes que participan, que pagan inscripción. La CIP es un conjunto de mujeres y de hombres que pagan de su bolsillo, y me consta porque yo veo cuando llegan a los países hasta los free shops, veo que gastan más de la cuenta, pero entonces respaldan con todo ese dinero y ese esfuerzo de parte de ustedes en cada asamblea con más de $100.000 que no se pueden ver y no son tangibles. Además de ese intangible, hay otro que a mí realmente me desvela, creo que lo hablaron un poco Michael Griswold, lo ha señalado muy bien. Hemos contabilizado que este año, en forma activa, o sea, trabajando en forma activa, 436 socios de la CIP participaron en muchas actividades, escribiendo speech, discursos, participando en paneles, siendo parte del índice de Chapultepec, viajando a las misiones con su propio esfuerzo. 436 personas que multiplicado por la cantidad de horas dan más de 4.100 horas de trabajo. Y si a eso lo multiplicáramos para tener una tangibilidad del esfuerzo económico a $50 la hora, por ejemplo, eso nos da más de $1.800.000 que no están en los libros de contabilidad, pero sí son la riqueza de la CIP. Sin el trabajo voluntario de todos ustedes, realmente ni la CIP ni las demás organizaciones que nombré pueden existir. Por último, una breve postdata, agradecerle a mi esposa Graciela, a nuestros hijos, Tomás, Sofía y Agustín, porque como a todos ustedes les pasa en el trabajo, a veces nos lleva a quitar y restar algunas horas de familia. Y eso es justamente lo que trataré de hacer después de diciembre, así que también les agradezco que me dispensen ese tiempo para poder estar en otras cosas. Pero termino diciendo, lo que ustedes tienen que estar seguros y convencidos, porque uno desde afuera se lo puede ver, como cuando uno ve un partido de ajedrez y sabe el movimiento mejor que el propio jugador, yo diría que todos ustedes tocan la vida de muchas personas sin que se den cuenta. Hay muchas personas este año, por ejemplo, familiares de víctimas de asesinatos, que gracias a ustedes, gracias a la CIP, han sido remunerados económicamente y han sentido algo de la justicia que no han recibido por la justicia de sus países. Y también miles de personas que participan en nuestras actividades y que recibimos cantidades de mail agradeciendo por todo lo que hace la CIP, todas esas actividades que hicimos. O como dijo Gilberto, esos 120 becados que por 6 meses han tenido una beca para estudiar y profesionalizarse, con gente de CLAEP, con Jesús, con Juan David, que estamos viendo este diplomado. Le tocamos, la CIP le toca la vida y el corazón a mucha, pero mucha gente. Muchas gracias. En breve volvemos. Entre Periodistas.